Ioniq es el nombre que utiliza Hyundai para sus vehículos electrificados. Aparecieron por primera vez en 2016 con los híbridos. Luego, híbridos enchufables y finalmente completamente eléctricos. Y ahora tenemos oportunidad de probar a una nueva versión de vehículos electrificados, los eléctricos deportivos. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Hyundai Ioniq 5N 2025. Vamos a verlo. Frente. En cuanto a sus dimensiones, 76.4 pulgadas o 1,94 m. Es una pulgada más ancho que la versión regular. Eso porque los guardafangos son más voluminosos. En cuanto a su altura, 62.4 pulgadas o 1,58 m, mientras que la distancia con el piso, menos de 6 pulgadas, esos son menos de 15 centímetros. En la parte superior del parabrisas encontramos cámaras y sensores, porque este carro no solo trae el sistema de cruise control activo, sino los sistemas preventivos de accidente electrónico. Bajando, encontramos su capó. Tenemos esta línea bien definida que parte desde la base del pilar A y se integra con el sistema de iluminación delantero. Al centro, el enorme emblema de Hyundai sobre este. Un poco más abajo, una cámara de video. Bajando otro poco encontramos esta textura. Se siente bastante bien, algo diferente. El sistema de iluminación es largo, se integra bastante con los guardafangos laterales. Las gráficas que están utilizando en este nos recuerdan a los otros vehículos Ioniq de la marca Hyundai. Eso es lo que le llaman los diseñadores una firma. En la parte central tenemos la línea anaranjada, también definiéndolo como un producto N. Aquí en las esquinas encontramos una diferenciación quizás la más importante frente a las versiones regulares del Ioniq 5. Estos son mucho más funcionales. Estos estabilizan el aire, pensando en mejorar el desempeño y el enfriamiento de los diferentes componentes debajo del capó. En este caso, es una línea diagonal. Han integrado muy bien estos estabilizadores horizontales. La textura en el centro se siente bien y en la parte baja también encontramos otras tomas de aire, los túneles, y detrás de eso tenemos sistemas activos que abren y cierran para maximizar el enfriamiento de los diferentes componentes. Y la línea anaranjada que va por toda la parte baja del vehículo. En cuanto a su frunk, no es funcional. Tenemos los diferentes elementos eléctricos debajo de este cobertor, que simula muy bien los cobertores tradicionales de motores a combustión, pero no hay espacio útil. Su parte posterior, muchísimo espacio. Miren la cantidad de espacio que tengo entre mis rodillas y el asiento delantero. Ahora, empezando en cuanto a sus materiales, tienen estos plásticos que ya habíamos visto en otros productos Hyundai, es decir, estos ecológicos. Se sienten bien, tienen buen cojín y además tenemos píxeles por todos lados. Ergonómicamente muy bien realizado. Los asientos delanteros se ven bien deportivos. Tenemos no solo la letra N, el emblema de la división deportiva de Hyundai ahí, sino tenemos los pasos para los arneses. No tenemos un túnel entre los ocupantes posteriores, así que hay muchísimo espacio también para los pies. La consola central tiene dos puertos USB de tipo C. Además, más píxeles. En cuanto a sus asientos, tienen suede perforado con cuero liso. Se sienten bien, tienen buen colchón, no tienen muchos apoyos laterales en la parte posterior. El apoyabrazo central tiene buenos materiales, un par de espacios para vasos y botellas. Y en cuanto a la distancia entre la cabeza y el techo, tengo por lo menos 4 dedos. Otro detalle interesante es que la posición para los ocupantes posteriores se puede ajustar, tanto para la banca vertical como la banca horizontal. Por el lado, el largo total, 185.6 pulgadas o 4,71 m. Distancia entre ejes, 118.1 pulgadas o 3 metros. En cuanto a sus rotores de frenos,
14.6 pulgadas o 361 milímetros. Los neumáticos que están utilizando para este vehículo han sido especialmente desarrollados por Pirelli. Están utilizando los P0, pero han tenido que ser ajustados para poder soportar no solo el peso adicional de los carros eléctricos, sino también la distribución más agresiva de torque. Utilizan neumáticos 275-35. Las ruedas de aleación de aluminio son de 21 pulgadas. Pasando un poco más hacia el frente, encontramos túneles de aire en el guardafango y en la parte baja, en el side seal. Esto lo hacen para estabilizar el aire que va hacia la parte posterior del vehículo, llevándolo alrededor de la rueda y minimizando la turbulencia. Eso maximiza el rango eléctrico de este carro. Lo mismo ocurre con las manijas, que se esconden cuando estás manejando o cuando están los pestillos activados. En cuanto a diseño, vemos la línea de carácter muy bien definida paralela al piso, mientras que se une con la otra línea en diagonal que aparece en la parte baja de la rueda delantera y se dispara hacia el frente, conectando con la línea de carácter justo atrás del guardafango. Los espejos son grandes y han sido bien esculpidos con ángulos agresivos. Tenemos las luces direccionales incluidos en este. El captador de luz, definido también por líneas y decorado, no solo por la parte baja oscurecida con piano black, sino también por la línea anaranjada alrededor de todo el vehículo. Esa es una forma de diferenciar los productos N frente a los otros productos de Hyundai regulares. Llegando al eje delantero encontramos los rotores de 15.75 pulgadas o 400 milímetros. Estos actúan con el sistema de regeneración. Los calipers que están utilizando aquí al frente son con 4 pistones y funcionan muy bien. Han sido ventilados. Están utilizando unos canales que yo no recuerdo haberlo visto antes, pero se ven súper agresivos, bastante deportivos. Por dentro, bueno, estos materiales que estamos encontrando en las puertas son los mismos que hemos encontrado en otros productos de Hyundai. Tenemos estos plásticos ecológicos, tenemos el patrón de diseño con estos píxeles, la botonería la misma que hemos visto en otros productos. Tenemos el paso también con los píxeles, que en este caso nos recuerdan a las banderas a cuadros. Los asientos, butacas deportivas, cuero liso, alcántara con perforaciones, se ven y se sienten bien. Tenemos el emblema N, las costuras azules, celestes, hacen un buen contraste. Tenemos ajustes manuales, no tenemos ajustes eléctricos para estos asientos. Pedales deportivos con los píxeles, un gran pedal muerto. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos el freno de emergencia, el auto hold, sistema de iluminación. Si nos sentamos en esta, lo primero que llama la atención es el volante. Es exclusivo para este modelo. Se siente muy bien y se ve muy bien. Bastante complejo en el sentido de que tenemos más botones de lo normal. Tenemos los modos de manejo a través de un botón celeste al lado izquierdo. Y el NGB, que vendría a ser el botón de boost. Este botón nos da 10 segundos de un pico de potencia y torque. En el aspa izquierda tenemos botones y rotores para controlar la información al frente del conductor. Y a la derecha, con el que controlamos el sistema de audio. Bajando otro poco tenemos botones con el que controlamos los modos de manejo. El volante lo ajustamos telescópicamente y verticalmente. El ajuste es manual. Al lado derecho, en la columna de dirección, tenemos esta palanca con la que controlamos la transmisión. En este caso es una caja de transferencia. Para encenderlo tenemos el botón aquí al lado derecho. Se escucha el ronroneo del motor, obviamente artificial. Seleccionamos con estos botones N en el volante, seleccionamos las configuraciones que han sido personalizadas. Las pantallas digitales, ambas de 12.3 pulgadas, muy bien integrados, eso es clásico en los productos coreanos. El panel de instrumentos, existen una gran variedad de opciones para su personalización y los modos de manejo, normal, sport, eco. Y si permanecemos presionándolo, nos lleva a unos modos de manejo más para circuito. Tenemos uno que es Sprint. Está programado para darte la mayor velocidad posible, mientras que el Endurance prioriza tu rango. Te va a permitir girar la mayor cantidad de vueltas posibles al circuito. Para que se hagan una idea, este carro ha sido probado en el Nürburgring y nos dicen que puedes dar 2 vueltas, mientras que los otros fabricantes con carros deportivos eléctricos dicen que no dan ni una. En cuanto a la pantalla de infoentretenimiento, existe una opción N que te lleva más información especialmente decidida para el desempeño del vehículo, donde tienes controles para poder seleccionar
activar diferentes sistemas como el N-Torque Distribution, el N-Pedal, que viene a ser el sistema de regeneración, N-Race, y el optimizador de drift. No solo te permite colearlo, sino que te permite mantener el deslizamiento. Bajando un poco tenemos más botones y perillas para controlar el sistema de audio y también controlar la información que tenemos en la pantalla de infoentretenimiento. Otro poco más abajo tenemos la pantalla digital donde estamos viendo la configuración del sistema de clima. Otro poco más abajo tenemos la consola central, donde tenemos dos puertos USB del tipo C. Sabemos que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Pero lo importante de esta consola, a diferencia del Ioniq 5 regular, este es más útil. Están aprovechando, no están tratando de liberar muchísimo espacio, lo que están tratando de hacer es darte espacio útil. Y vemos colchones en este. Eso ayuda para mejorar la comodidad mientras estás en el circuito, porque mientras estás tomando muchísimas curvas, terminas golpeándote la rodilla. Así que esto te permite dar un poco más de comodidad y prolongar tu tiempo en el circuito. Más puertos USB, espacios útiles tanto para vasos, botellas, como para poner cosas y no se esté deslizando, porque tiene aquí un plástico abrasivo. El apoyabrazos es relativamente corto, los materiales a la par con lo que hemos visto alrededor. Un poco más de espacio útil debajo de este. Aquí vemos los asientos nuevamente. La integración entre los paneles es sencilla. Al frente del copiloto se siente bien, vemos ahí diferentes texturas. La guantera es relativamente amplia. El espejo mantiene marco. No está conectado a una cámara de video posterior. No tenemos techo solar. El tapasol se extiende. Tiene su espejo, aunque este tiene sistema de iluminación que se enciende a través de un botón. La bocina. Su parte posterior. Vamos a empezar por arriba. La antena tipo aleta dorsal. El contraste de colores se ve muy bien. Ahora, el alerón posterior. Este normalmente lo menciono como una extensión, pero en este caso es diferente. Porque no solo se extiende, tiene los túneles que estabilizan el aire, sino también tiene un pequeño ángulo en la parte posterior. Algo que por primera vez lo veo en este tipo de alerones. Así que eso me indica que es funcional. Al centro encontramos el sistema de iluminación en esta forma triangular. Nos recuerda mucho a los carros de competencia, sobre todo a los open wheelers. Aquí a los lados tenemos más de esta extensión para alejar el aire, minimizando turbulencia, ampliando el rango eléctrico. Bajando un poco encontramos limpiaparabrisas, no lo han escondido. El sistema de iluminación es una barra completamente horizontal que va de un extremo hasta el otro. Ahora, los píxeles que están utilizando a mí me gustan mucho, se diferencian claramente de los competidores directos y de cualquier otra marca. La línea naranja en el centro, consistente con lo que habíamos visto al frente, así como el emblema N en la esquina. Ha sido inspirado no solo en la N del nombre Nürburgring, sino también la forma, inspirado en las curvas, en las chicanas. Ahora, bajando otro poco, tenemos los reflectores, a diferencia de la versión regular de la Ioniq 5. En este caso tenemos varios cuadrados, inspirados en las banderas a cuadros que se utilizan en las carreras. Aquí en las esquinas encontramos esos túneles de aire verticales con estabilizadores horizontales consistentes con los que habíamos visto al frente. Y aparentemente sí son funcionales. El difusor, extremadamente agresivo, extremadamente funcional. Han hecho un esfuerzo tremendo en tratar de crear la parte baja del vehículo completamente plana y optimizada, no solo para ampliar el rango, sino para aumentar el desempeño del vehículo en la pista. Y vemos estas barras verticales bastante agresivas y tenemos también la luz de freno en el centro, inspirado en los carros de competencia. En cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos, 27 pies cúbicos. Esos son 756 litros. Y si plegamos la segunda banca, encontramos hasta 59 pies cúbicos o 1652 litros. Este carro no trae rueda de repuesto porque la batería está ocupando mucho de ese espacio. Aún así, han dedicado espacio para un kit de reparación y un espacio para el cable con el que recargamos la batería en casa. El sistema de iluminación utiliza LEDs. En cuanto a su batería, 84 kWh. En cuanto a sus tiempos de recarga, utilizando una fuente de 240 voltios le toma 7 horas con 20 minutos, mientras que con un cargador hiper rápido de 350 kW le toma solo 18 minutos. Y en cuanto a su rango eléctrico, 195 millas o 315 kilómetros. Bueno, vamos a manejarlo, ¿no?
Vamos a ponerlo en el modo normal primero y vamos a andarlo. La posición de manejo es buena. Es que el sonido. Nos dicen que los tonos varían dependiendo del modo de manejo en que estés. En el que estamos ahora, el modo normal, está inspirado en el sonido del motor de 4 cilindros 2 litros turbo de Hyundai. Y otra cosa, el sonido, pensándolo bien, ayuda mucho también para el exterior. Cumple con los requerimientos legales para mantener cierto sonido activo y así minimizar la posibilidad de accidentes con peatones, ciclistas, gente que no está acostumbrado a estos vehículos tan silenciosos. Al mismo tiempo están aprovechándolo para darte una experiencia un poquito más orgánica. O sea que tiene sentido. La suspensión se siente un poquito rígida, pero teniendo en consideración que este es un carro deportivo, no está tan mal. Si lo pongo en modo Sport, cambia. Las gráficas que tengo al frente le dan prioridad al color rojo. Ese contraste siempre es bueno. .60 en 3.75 segundos. Menos de 4 segundos siempre es impresionante. Nada mal. Y frena bastante bien, ¿no? Otra de las cosas que me gusta de este carro es que no se aleja mucho de lo que es un carro normal, un carro regular. Y muchas veces en estos carros electrificados tratan de alejarse demasiado de lo que es un carro normal. Así que bien decidido en ese sentido por los amigos de Hyundai. Los puntos ciegos son mínimos. Bueno, pero vamos a aprovechar que estamos en Laguna Seca para darle con todo y ver si realmente este carro cumple con las expectativas de un carro deportivo. Bueno, vamos a manejar un carro eléctrico de alto desempeño en el circuito, y qué mejor circuito que Laguna Seca, mi segunda casa. Primero que nada, la posición de manejo es ideal. Tengo un muy buen rango de visión al frente, el capó casi ni se ve. Interesante el sonido y los cambios de marcha. No solo son cambios de marcha para el oído, se siente. Ahí existe un cambio de distribución de torque, hace que se sienta muy real. Okay, vamos a utilizar las paletas. Hay hasta petardeos. Carro muy bien balanceado, tracción a las 4 ruedas. Frena muy bien también, ¿ah? Y la aceleración muy lineal, muy predecible, por supuesto. Las computadoras hacen un gran trabajo prediciendo lo que estás tratando de hacer, no solo a través del modo de manejo que has seleccionado, sino también a través de los ángulos, tanto para el volante, acelerador. Es que ya lo sabíamos que iba a ser así.
Vamos por el sacacorcho. Qué mejor prueba de distribución, balance. Buen trabajo. Ay, cómo se echaba de menos este circuito. Ahí hubo un poco de subviraje, pero eso fue porque le exigí un poco demasiado a la frenada. ¿Saben cómo funciona muy bien el manejo de este carro? Frenando con la pierna izquierda. Puedes dosificar la frenada y perder menos tiempo cambiando el pie del pedal derecho e izquierdo. Lo dosificas a través de las curvas. Al carro le gusta trail braking. Y ¿saben qué? Muy buena retroalimentación a través del volante, algo que no esperaba. Siendo un carro eléctrico, esperaba que ese iba a ser uno de los sacrificios. Evidentemente lo han compensado. Con el freno ponemos la nariz donde queremos y vamos con el acelerador. Frenamos un poquito antes y al acelerador. Excelente trabajo los amigos de Hyundai de la división N. Espectacular. Ha sobrepasado mis expectativas significativamente. No estamos hablando solo de un tema sensorial, que quizás era una de las cosas que más me preocupaba. El sonido, la sensación, los cambios de marcha, a pesar de que son artificiales, te dan la sensación de frenado. Han pensado en cada detalle para dar una experiencia deportiva real. Ahora, en cuestiones dinámicas, evidentemente este carro ha sido desarrollado por gente que corre y le gusta, porque la distribución de peso muy bien realizada
Eso es algo que también hemos conversado ya antes en cuestiones de aprovechar la masa adicional de este carro, que en este caso son más de 2 toneladas, ponerla lo más abajo posible, bajar el centro de gravedad, distribuirla de manera óptima. Además de eso, la distribución de torque inteligente, muy bien realizada. Y estos neumáticos, Dios mío, qué bien se agarran. Muy buen trabajo. El paquete en general, creo que teniendo en consideración el objetivo de Hyundai, que es llegar al segmento de entusiastas y conquistar sus corazones, yo creo que tiene una excelente propuesta con este carro. Obviamente, la mayor limitante en este caso para ese tipo de aplicación es el rango, porque si lo llevamos al máximo todo el tiempo, vamos a reducirlo significativamente. Nos dicen que puedes andarlo 20 minutos con todo, pero si tienes acceso a un cargador ultra rápido, en 20 minutos lo vuelves a cargar. El tema es, ¿esos cargadores estarán disponibles en tu circuito local? Obviamente va a haber un esfuerzo significativo para ampliar el network de cargadores ultra rápidos en circuito. Yo creo que sin duda lo van a hacer, de hecho lo han dicho, pero no solo Hyundai, sino otras marcas que están comprometidas con la electrificación. Recuerdo el esfuerzo de Rivian en desarrollar cargadores rápidos en los trails, en los trechos para off-road, porque quieren conquistar evidentemente los corazones de ese segmento. Entonces, muy bien logrado este carro, superó mis expectativas. Es un carro que definitivamente tienes que sentarte, manejarlo para poder entenderlo. Buen trabajo Hyundai N, muy buen trabajo. Así que ahí lo tuvieron al Hyundai Ioniq 5N 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $67.500 y solo se ofrece en una versión. Entre sus competidores directos tenemos al Ford Mustang Mach-E GT y al Kia EV6 GT. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.